Bienvenidos una vez más al taller de escritura y redacción. En este segundo encuentro vamos a trabajar sobre la segunda etapa de lo que tiene que ver con el proceso de escritura. Lo primero que te voy a pedir es que tengas a mano el diccionario para poder buscar definiciones y conceptos que nos parezcan extraños. Luego de haber manifestado que el proceso de escritura consta de 3 etapas, nos preguntamos si escribir y o redactar significan lo mismo, si son acciones iguales o se diferencian en algo. Según la Real Academia Española, la principal diferencia consiste en representar ideas con diferentes signos, porque esto es lo que puntualmente significa escribir. Mientras que redactar es poner por escrito algo que fue planificado. En algún punto, escribir y redactar son sinónimos, ya que a la hora de redactar necesitamos planificar. Y para escribir tenemos 3 etapas, donde una de ellas es la planificación. En este segundo encuentro, al hablar de redacción, vamos a posicionarnos en ese 10% de inspiración al que hacíamos referencia cuando comenzábamos el taller. Cuando estás creando, todo es posible. Aquí no hay nada que pueda quedar fuera del proceso. Todo lo que está en nuestra mente lo podemos transcribir. El mayor desafío consiste en tener los ojos bien abiertos para poder encontrar elementos que nos permitan jugar y divertirnos, sacar ideas de la galera y encontrar en lugares extraños aquellas cosas que creemos que no existen. Durante el proceso de escritura y de redacción voy a predisponerme mental y físicamente para poder sentarme realmente a escribir. Pero antes de hacerlo, voy a concretar la respuesta de 3 preguntas indispensables. ¿Para qué escribo esto? ¿Para qué le servirá a quien lo lea? ¿Y cuánto escribiré? Cuando voy a preguntarme para qué escribo esto, realmente lo que voy a preguntarme es cuál es el objetivo. ¿Para qué estoy haciendo esta redacción? ¿Y cuál es el verdadero propósito? No hace falta que sea consciente durante todo el proceso de redacción, porque de todas formas ese objetivo va a quedar en nuestro cerebro. La otra pregunta tiene que ver con el para qué. ¿Para qué le sirve a quien vaya a leerlo? Finalmente, ¿qué utilidad le va a dar el lector a este texto en el que yo estoy trabajando? Otra de las preguntas importantes es ¿cuánto escribiré? No solamente cuánto tiempo real le voy a dedicar a este proceso de redacción, sino cuántas páginas, cuántas palabras, cuántas oraciones estoy dispuesto a escribir. Tal como lo manifestábamos en el encuentro anterior, cuando decíamos que es indispensable definir el destinatario, es aquí, antes de escribir las primeras líneas, donde voy a focalizar en el interlocutor imaginario. Voy a definir si ese interlocutor imaginario voy a ser yo, va a ser alguien con quien quizás he compartido experiencias, algún tiempo y algún código, o si ese interlocutor va a ser alguien a quien desconozco. Es aquí donde voy a trabajar en diferentes niveles de interlocutor. Cuando escribo para mí, voy a utilizar un lenguaje personal, un lenguaje que conozco totalmente por completo. Hasta quizás pueda resultar un lenguaje secreto. Pero cuando escribo para ti, ese para ti me representa a alguien con quien puedo hablar en un lenguaje privado, en un lenguaje que ambos conocemos. Tanto autor como lector van a ser capaces de decodificar sin tener que explicar demasiado. Ahora, cuando escribo para él, para ese interlocutor que no conozco, que nunca vi, que nunca escuché o con quien nunca interactué, voy a utilizar un lenguaje más público, más común. Voy a tratar de ser lo más claro posible, sin tratar de persuadir. Voy a ser lo más claro en cuanto a aquello que respecta a definiciones y conceptos, porque lo que voy a intentar es que aquella persona que no me conoce, aquel ser que nunca ha estado en contacto conmigo, pueda finalmente entender qué es lo que estoy escribiendo. En esta etapa es donde todo vale. En esta segunda etapa del proceso de escritura, cuando hacemos referencia a la redacción en concreto, a poner
por escrito, ya sea en papel o a través de algún dispositivo digital, es donde voy a utilizar toda la imaginación. Aquello que está en mi mente se va a convertir en palabras. Voy a asociar esas palabras. Voy a usar sinónimos y, ¿por qué no, antónimos para poder contrastar mis pensamientos? Voy a poder expresar cualquier idea por más ridícula que parezca. No importa si aquello que estoy pensando existe o no, si es de un mundo ficticio, de un mundo fantasioso, o si realmente es posible vivenciarlo. Después, en otra etapa, vamos a poder revisar cuáles fueron las ideas que quedaron plasmadas. En esta oportunidad es hora de crear y dejarse llevar por todo aquello que ocurre en nuestra mente. Para este taller, escribir y o redactar son consideradas dos palabras que pueden ser sinónimos, porque para atravesar esta segunda etapa, que tiene que ver con la redacción, vamos a trabajar primero en la planificación de la escritura. Y es precisamente esto lo que caracteriza a ambas palabras que aquí utilizamos de igual forma. Nosotros escribimos, nosotros redactamos, previo hacemos una planificación de la temática, buscamos fuentes, definimos aquel receptor ideal a quien voy a hablarle. En un próximo encuentro vamos a tratar de identificar las herramientas necesarias para poder realizar este texto y que nuestras ideas queden finalmente ordenadas y entendibles. Mientras tanto, vamos a realizar las actividades que encontrarán con algunos ejercicios en el apartado que tiene que ver con actividades, y luego en el apartado de evaluación podrán cargar todas las consignas. Recuerden que en esta etapa de redacción es indispensable el uso del diccionario, poder encontrar palabras exactas, poder encontrar significados que realmente expresen lo que está dentro de nuestra mente. Es muy importante en esta segunda etapa de la escritura. Ha sido un placer compartir con ustedes esta nueva redacción que estamos trabajando. Nos volvemos a encontrar en un próximo encuentro para poder hacer la revisión de todas esas ideas que se atravesaron por nuestra mente mientras pensábamos en la temática y en el destinatario que queremos que nos